Bienvenidos a Mentes en Conexión, un programa donde la salud mental se encuentra desde todas sus fronteras, ciencia, clínica y humanidad. Hoy pues tenemos a una invitada muy especial, su nombre es Karen Peña, es médico psiquiatra, forense, psicoterapeuta y escritora. Además es una mentora, ha sido una maestra y hoy es una amiga. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy. Es un tema que pareciera guardar, digamos, un poquito de ambivalencia o, digamos, extremos, que parte desde la psiquiatría forense hasta la idea de lo simbólico y la arquitectura dentro de todo este caos. Así que, Karen, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla por acá. Gracias, Ricardo. Siempre es un gusto verte y estar trabajando ahora contigo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estamos, platiquemos de lo simbólico. Ok, súper. Pues partiendo un poquito de eso, tal vez cuéntenos un poquito de su bagaje. ¿Quién es la doctora Karen Peña? Pues soy psiquiatra forense desde hace como 20 años. Realmente junto con el doctor Jacobo Muñoz y Luis Carlos de León, que en paz descanse, éramos como los primeros psiquiatras formales que nos dedicamos a esto. Yo llegué a dedicarme a esto por casualidad, por cosas del destino. Y ha sido una experiencia bonita, gratificante. Es bueno navegar en esos territorios en donde la gente cree que existe un mundo aparte del propio, ¿verdad? Donde solo las cosas perversas o digamos que malas van a suceder. Pero realmente lo que he aprendido en mis 20 años de experiencia es que nada de lo humano nos es ajeno, uno. Dos, que lo que uno hace mucho en la psiquiatría forense es clínica. Es una belleza porque más que diagnosticar, lo que hacemos es describir. Y eso es infinito, diría yo, ¿verdad? Claro. Porque hay, tú sabes, ¿verdad? Mejor que nadie, que hay situaciones que no encajan en un X o Y diagnóstico, ¿verdad? Sino que son bien complejas. Entonces, eso es lo que estamos abordando en la psiquiatría forense, la complejidad de la conducta. Y qué parte de esa conducta puede ser sancionable o no, ¿verdad? Eso es como bastante de mi desarrollo, y otra parte que me encanta de mi experiencia y de mi práctica es la terapia. Soy terapeuta. Yo debo decir, Karen, pues como les mencionaba, ha sido una mentora, una amiga, fue mi terapeuta durante mi periodo de la residencia, 4 años de terapia. Creo que me ayudó, creo que me funcionó. Yo digo que sí. Aún siempre hay retos, por supuesto, pero tal vez, cabal, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, ya se presentó, pues nos amplió ahí un poquito la pregunta que le iba a hacer, que qué es la psiquiatría forense, ¿verdad? Y pues ya nos amplía un poquito más el campo, el desarrollo, cómo se va dando, ¿verdad? Tal vez nos hacía una pregunta a una persona hace algún momento, ¿qué significa, digamos, este perfil, trabajar con este perfil de personas, de individuos, hacer estas evaluaciones? Entiendo, Karen, pues se dedica a un campo bastante complejo en la expresión de la conducta, ¿verdad? Que muchas veces involucra perfiles complejos, los perfiles que pues muchas veces vemos en las películas, en las series. Entiendo que a veces se exageran, ¿verdad? Pero tal vez cuéntenos un poquito qué significa trabajar con ese tipo de perfil. Pues es solo haciendo como un parangón, ¿verdad? Metafórico, que me encantan las imágenes. Ajá. Los artistas de artes marciales en el cine dicen que los artes marciales en el cine nada que ver con la realidad, ¿verdad? Y entonces sí, nada que ver con la realidad lo que uno ve en el cine, con la Sí, práctica claro. forense. Yo diría que es mucho más entretenido, ¿verdad? Menos perverso tal vez. Ajá. Porque los delitos que van apareciendo históricamente en las diferentes sociedades tienen que ver con la cultura y también con el desarrollo histórico, con los Claro, recursos también. claro. Entonces, en Guatemala, pues hace poquito me enteré que somos como 100 y pico de psiquiatras. Somos pocos los que nos dedicamos a eso. Sí, bastante. Y ha sido como un ir
construyendo, ¿verdad? Como tú decías, un perfil de cuál es la práctica en sí de la psiquiatría forense. El primer psiquiatra forense sin ese calificativo, ¿verdad? Fue el doctor Carlos Federico Mora. ¿Ah, sí? Sí, él hacía todo. Y lo que pasa es que era una persona como los viejos maestros, ¿verdad? Muy preparada, muy versada en filosofía, en literatura, historia, como Jung o como Freud. Y él era a quienes le consultaban, era a él, ¿verdad? Los casos terribles, ¿verdad? De asesinos seriales, que en aquel entonces el más sonado fue el famoso Mikuláš Bush, que era un pedófilo que era asesino serial de niños. Sí, 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 sí. Él hizo el perfil de Mikuláš Bush. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues eso fue como de una manera informal. Y ya después el Ministerio Público creó un departamento de psiquiatría y psicología forense, que es como te decía, estaba ahí Jacobo Muñoz. Ajá. No me recuerdo del doctor que estaba antes que él. Él era alguien hecho en la práctica, ¿verdad? Y con sus herramientas él sacó adelante el trabajo como se podía en aquel entonces. Y el doctor Padilla, que en paz descanse, ¿verdad? Y entonces éramos 3 cubriendo todo el país y hacíamos, tal vez has visto Drácula de Bram Stoker. Claro, claro. Donde está Anthony Hoffman cazando vampiros y metiendo, ensartando. El Van Helsing. Sí. Pues hay una frase ahí que es re bonita que dice él: nos hemos convertido en unos locos de Dios. Pues eso éramos nosotros 3, unos locos de Dios. Y hacíamos de todo, hacíamos perfilaciones, ¿verdad? Incluso a veces sin tener individuos reconocidos, sino ir perfilando según las escenas de crimen qué tipo de criminal podría ser o criminales podrían perpetrar esos crímenes. Nos metíamos a todo. Ahora está como más estructurado, ¿verdad? Claro. Porque pues hay un montón de psicólogos forenses más que psiquiatras forenses. Todo está concentrado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esa práctica oficial, digamos, oficialmente reconocida. Ajá. Y pues básicamente los psiquiatras se dedican a establecer si un individuo que comete un delito es imputable o no lo es. O si un individuo que está en una situación de privado de libertad necesita algún tipo de tratamiento especial o medida de seguridad que no sea precisamente en la carcelaria. Claro, ¿verdad? Claro. Porque hay que recordar que las penas, ¿verdad? O las sentencias lo que pretenden según la ley no es castigar, sino la rehabilitación. Claro. Eso debería ser el propósito, ¿verdad? De una medida carcelaria que lamentablemente porque somos un país escaso de recursos, cultura, medios, pues no se cumple con eso, ¿verdad? Realmente las cárceles son en general vistas como castigo. Claro. ¿Cómo se sostiene un psiquiatra frente a estos escenarios extremos? Digamos, usted pues nos comenta, así que muy puntual la frase, los locos de Dios, ¿verdad? O sea, la expresión pues se me hace pues muy acorde a un campo que está creciendo, 3 psiquiatras, digamos, ustedes van marcando los cimientos, van definiendo los parámetros. Claro, entiendo, ahora hay una metodología pues mucho más amplia, en una línea muy positiva, pues también mis felicitaciones, ustedes son pioneros en gran medida de eso. Pero ¿cómo sostenerse frente precisamente a ver escenas o los escenarios más caóticos? Es con terapia. Yo he ido a Vayan a terapia. Sí, yo he ido a terapia por 20 años y lo que me movió en un inicio fue mi formación como psiquiatra. Claro. Y luego, pues la necesidad, hay situaciones que de veras no se logran comprender solo con las herramientas que uno tiene como persona, ¿verdad? Y como persona a veces uno puede caer también en los vericuetos del inconsciente, dirían, que uno puede identificarse con situaciones perversas, es válido porque uno es un humano.
Ok. Entonces, o que uno, precisamente por esa identificación negada, uno se vuelva juez. Ok. Entonces, caer en eso es una probabilidad, es un riesgo y uno tiene que cuidar su alma, ¿verdad? Su psiquismo, sus valores. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en este ambiente, yo miraba violadores hasta en la sopa, ¿verdad? Y pues es algo que obviamente no es así, Ajá. pero que uno se impregna, ¿verdad?, de esos ambientes. Y lo peor de lo peor que puede pasar es que cuando uno se adapta a una situación extrema, porque sí son ambientes extremos, de mucha injusticia, de mucha violencia, de mucha ira, pues uno corre el riesgo también de caer en la negación y de volverse cínico. Y eso es lo que nunca hay que hacer. Claro, ahí sí es como que si miramos mucho el vacío nos absorbe. Así decía Nietzsche. Sí, muy bien. Ok. ¿Cómo transiciona esa parte, digamos? ¿Cómo, pues usted nos lo ha dicho, la psicoterapia, usted es psicoterapeuta, ¿cómo va encontrando tanto ese valor en la psicoterapia y qué ve usted de sanador y reparador en la psicoterapia, tanto en el perfil, digamos, que la ha recibido y por supuesto en el rol de terapeuta? Yo creo que nuestro trabajo como psiquiatras tiene como varios niveles Ajá. de, de atención o de intervención, ¿verdad? Claro. La mayoría nos identifica a grosso modo como que somos médicos que recetamos, ¿verdad? Justo. Sí, es una buena parte de eso, pero también hay otros niveles. Por ejemplo, yo a muchos pacientes, yo a todos les doy terapia. Sí. Sea por lo que sea que me consulten, todos están en terapia. Yo ahora me dedico más a la terapia. Y siempre les digo, la idea no es curarse, ¿verdad? Porque también la atención terapéutica integrada, ¿verdad?, como la que hacemos tú y yo, Claro. no es solo salir de una molestia o evitar un conflicto o acabar con una crisis, sino que también es conocerse. Ok. Y eso, personalmente, yo te puedo decir que le lleva a uno toda la vida, ¿verdad? Claro que uno va construyendo herramientas con ayuda de otros, ¿verdad? Con la terapia, con el tejido social, todo ayuda para poder lidiar con los altibajos, se podría decir, porque uno no siempre funciona en una línea recta, sino que es una montaña rusa, ¿verdad? Y a veces uno va a caer directamente a hoyos negros. y esta es la vida, eso es vivir, Claro. ¿verdad? Entonces la idea es esa, que un ser humano logre identificar qué lo hace único, pero que eso único le permita también vivir en comunidad, ¿verdad? Por supuesto. Uh-huh. Y es que es importante, Karen, como les mencionaba, pues ella ha sido una mentora, una terapeuta en su momento, y al mismo tiempo usted ha trabajado con muchos colegas jóvenes, ¿verdad? Pues podríamos decir, como bien mencionaba hace un momento Karen, habemos creo que entre 200 y 250 psiquiatras en Guatemala, aparte, digámoslo así, de un requisito tal vez tácito, y yo creería que algo muy necesario es llevar un proceso terapéutico acorde, sobre todo durante la experiencia de la residencia. Pero pues tal vez le diría en esa línea, ¿qué valor o qué, digamos, experiencias ha tenido usted en cuanto al apoyo? Ahí sí que usted ha sido terapeuta de muchos colegas, personas que conozco, contemporáneos, un poquito más grandes, un poquito más jóvenes. ¿Cómo ve usted ese valor al espacio que usted les brinda? Hay ese de encuentro y de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Es cierto que me podrían decir, pero yo le pago no para que usted aprenda. Pero aquí entre nos, en este espacio, Claro. puedo decir que es muy bueno poder revisitar, ¿verdad? Esas experiencias que uno ha tenido también cuando ha estado en formación y ha sido totalmente un patojo, ¿verdad? Como se dice acá. Y que uno solo estaba con su ser y con sus ganas, entrándole a cosas complejísimas, ¿verdad? Como la terapia, la atención a pacientes,
situaciones extremas como a veces tener que atender el suicidio de algún paciente, ¿verdad? Sí, sí. O a veces, no se me olvidó una vez que en hospital de día, Ajá. ¿verdad? Ricardo y yo venimos del IX y ahí hay un hospital de día. Y una vez había un motín de pacientes en contra de los terapeutas. Entonces son cosas extraordinarias. Claro, Y claro. nada te prepara para eso. No. Y uno las va aprendiendo. Y cuando uno interactúa con gente de otra generación, pues uno encuentra los mismos conflictos, los mismos problemas, pero también con un fondo social diferente. Y yo sí creo que algo que en este tiempo de posmodernismo, algo que nos lastima a todos es la falta de pertenencia, ¿verdad? Uh-huh. La anomia, que yo creo que cada vez está mucho más generalizada y patente en todas las edades, ¿verdad? Sí, sí. Y también creo que ese furor por producir y producir y producir y hacer dinero y consumir es una mala vida. Entonces eso no le permite a uno tener un espacio íntimo de reflexión y de autosanación. Claro. Cada vez tenemos menos herramientas. Sí, y es, digamos, bastante curioso. Karen mencionaba algo ahí muy, creo que muy crítico, muy importante. Uno va descubriendo el valor. Yo debo admitir, cuando empecé mi visión de ser especialista en psiquiatría, antes de conocer realmente el trasfondo, era que yo quería ser como Freud, ¿verdad? Yo quería trabajar, yo quería ser psicoanalista, ¿verdad? Es un buen arquetipo. Y esa era mi visión, ¿verdad? De que me hablara, yo interpretaba, como uno diría, un mago de la interpretación de la mente. Pues, entramos al IX, cada uno tiene su experiencia propia, me doy cuenta de que es un sistema mucho más frío de lo que creía. Uno deja un poquito de su alma, creo yo, a veces en estos espacios. Bueno, no creería que lo pierde, pero en alguna extensión se siente perdido porque no hay una narrativa, ¿verdad? Karen me enseñó mucho eso, la verdad. Ese espacio que compartíamos en la terapia me enseñó a encontrar ese gusto precisamente por la escucha activa, ¿verdad? Y pues hoy por hoy, y como bien menciona ese aprendizaje, yo diría que hasta estar del otro lado escuchando es terapéutico. Me pasa a veces, no sé si le pasará, que pues está bajo cierto problema, bajo cierta situación de estrés en casa y que irónicamente cuando llego a la clínica, al consultorio, al escuchar a los pacientes, pues tengo una resonancia. Inclusive, pues obviamente, uno trabaja con cuánta historia humana se identifica, sí, ¿verdad? Pero, digamos, tal vez es qué pasa con esa experiencia o qué pasa con la dirección de las historias, la narrativa, que eso me lleva a la parte de la escritura. Pues Karen también en su expresión es escritora también, y cómo usted va anclando entre lo caótico, la locura de Dios, la expresión de la terapia, la esperanza, cómo traduce eso en un arte. Bueno, mira, yo he sido curiosa toda mi vida. Es una particularidad muy personal. Okay. Creo que ser curiosa y va muy de la mano de la vitalidad, y es lo que me ha salvado siempre, ¿verdad? Entonces tengo muchos intereses, ¿sí? No te creas que solo es uno. Claro. Yo diría que soy una potencial cantante de rock, ¿verdad? Una potencial bailarina, arqueóloga. Todo el arte, todas las expresiones de arte tienen mucha alma, ¿verdad? Sí. Y mucha vitalidad. Y entonces yo encuentro ese pedazo, ¿verdad? O ese todo del alma, ¿verdad? En todo. Okay. ¿Verdad? Y escribir siempre se me ha dado, más leer que escribir, pero creo que es bien difícil que alguien que lee y que le gusta leer no escriba. Al final uno lo para reproduciendo, ¿verdad? Seguro. Y tuve la oportunidad de escribir para La Gaceta durante 3 años ya, ¿verdad? Todavía me reciben a veces cuando les mando algún cuento o algún poema. Sí, sí, sí. Y ahí he hecho mis ensayos de explorar también esta vena, ¿sí? Y me decía un maestro que tuve que me ayudó un poco como a ordenar mis ideas sobre escribir. Mira, y tú planificas lo que escribís, haces un mapa, un cronograma y todo. No, yo solo digo lo que siento, y si me hace llorar,
quédale. Buenísimo. Es una catarsis, Ricardo. Escribir es una catarsis. Entonces, pues eso es lo que le comparto a la gente cuando escribo. Creo que me gusta mucho el lenguaje de la poesía porque es muy hermético. Y realmente solo el que lo escribió medio lo entendió. Y vaya a saber que entenderá el que lo lee. Y Claro. esa es la idea. Eso es lo que me gusta de escribir. Que no hay nada que esté escrito en piedra, que la gente se apropia también de esas experiencias, se identifica, se enoja porque ha habido de todo, me reclama, ¿verdad? O me escriben para preguntar. Cierto. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? No pretender decir una verdad absoluta, sino compartir parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Que es la experiencia de vivir y de morir. Es un proceso bastante transformador, ¿verdad? Sí. Creo yo que refleja mucho crecimiento y es parte tal vez de una metamorfosis que va generando también una expansión humana. Hay una frase cabal que me hace mucha resonancia, es esta frase de que todos los monstruos son humanos, ¿verdad? Y esa expresión, entiendo que usted se dedica a una rama también desde la psicoterapia, modelos existencialistas, usted trabaja mucho en la psicología de la profundidad. Tal vez me gustaría que nos amplíe un poquito qué significa esa parte desde los esquemas junguianos. ¿Qué pasa con esa parte de la sombra, por ejemplo? Pues mira, todo esto de lo junguiano también lo encontré por casualidad y me quedé ahí, ¿verdad? Pero Jung dice que para que existan como las tres estructuras que le dan sentido a la identidad, como el yo, el consciente, ¿verdad? Y también una psique individual, ¿verdad? Que también eso es un arquetipo. Es importante lo que está detrás, la sombra. Y la sombra es como, yo diría como el tapete o como la red en donde se teje todo ese entramado, ¿verdad? Es en mucho nuestra herencia genética, evolutiva y todo ese bagaje psicológico de nuestro desarrollo, de nuestra evolución como especie. Sí, ¿verdad? Seguro. Y ahí está incluido todo, nuestras creencias religiosas, espirituales, o nuestra forma de relacionarnos con la vida de manera primordial, ¿verdad? Como que si fueras un neandertal, ¿verdad? Todo está ahí, todo eso está ahí. Y la vida ahí empieza, no de tu cabeza, ni de tu mente, ni de lo que tienes consciente, porque eso es un pequeño fragmento de lo que uno realmente es. Y de hecho hasta los neurofisiólogos saben que el subconsciente, que así lo llaman los neurofisiólogos, ¿verdad? Se inicia en inervaciones simpáticas, parasimpáticas. Antes de que la idea se te ocurra, ya eso se está trabajando desde adentro. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es la sombra. Es todo. Es todo. Y es lo que te hace a veces escoger, pero no escoger una pareja. Es decir, tú crees que la escoges, pero la situación te escoge, ¿verdad? Sí. O qué performance va a tener tu forma de ser papá o mamá. Uno para haciendo las cosas que en su vida se imaginó que haría, que hicieron sus papás, porque uno es muy bueno para juzgar. Sí. Pero uno repite patrones y entonces todo eso es la sombra, ¿verdad? Eso que es difícil de nombrar solo con un concepto o con una palabra y que está viviendo adentro de uno y que a veces también puede volverse síntoma o patología también. Sí, la experiencia, yo soy pues muy partidario con el tiempo, con los años también, me topé con la fenomenología, ¿verdad? La fenomenología, el fenómeno, que es el estudio en gran medida de lo que nosotros hacemos, el estudio del ser humano, y es precisamente esa expresión de ser para con el mundo, ¿verdad? No se identifica, no se, digamos, la descripción, como usted nos la brinda, es más una narrativa que parte también desde múltiples trechos, desde múltiples experiencias, desde la misma genética hereditaria, social, la epigenética, ¿verdad? Y al final, en esa parte de lo simbólico,
nacen muchas más de estas experiencias. Y también me gustaría conocer esa parte porque además de los muchos roles de cantante de rock, autora, lectora, crítica de cine, Sí. pues Karen trabaja terapias expresivas corporales, muy puntualmente un tipo de expresión terapéutica que se conoce como biodanza, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede decir de esa parte? Pues mira, a propósito de eso, ahorita me recordé que la biodanza también empezó por casualidad. Sí. Del Toro, creo que se llama. Psiquiatra de El probabilidades. sí, cabal. Y resulta que la biodanza, creada por Rolando Toro, Ajá. si no estoy mal, él se dio cuenta que le ponía música a los pacientes de un psiquiátrico, ¿verdad? Y tenían como diferentes respuestas al tipo de música que él ponía. Claro. Y dijo, claro. bueno, ¿y será que si le ponemos también danza y movimiento corporal? ¡Ups! Gran hallazgo, ¿verdad? Entonces, la biodanza es una técnica de terapia a mí me encanta, ¿verdad? Yo he ido aprendiendo con el tiempo muchas cosas, ¿verdad? Que tiene método, tiene una estructura, pero lo más importante de la biodanza es que a la hora de aplicarla, uno tiene que estar listo a la libertad individual y a la libertad de lo que ocurra en ese momento. Yeah. Entonces, para mucha gente experimentarse en un escenario diferente, sin tener que contar problemas, no porque eso sea malo, sino es demasiada exposición. Sí. Entonces, experimentarse como bello, haciendo movimientos que generalmente no hace, porque no me creerías cuánta gente hay, mucha, que no se acaricia la cabeza a ella misma, o que no se abraza, o que no se hace masajito en los pies, o que nunca le tocan la espalda. Entonces, la biodanza reaviva eso. Claro. Y entonces te conecta con el cuerpo. Somos un cuerpo, no solo una psique. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Entonces, yo no creo que la biodanza cure todo, pero sí es una herramienta que puede ayudar a muchos pacientes para poder conectarse con la vida. Yo creo que al final somos una especie de suerte probabilística que se convierte en una belleza artística. Cabal, sí. Pero no, la verdad, pues creo, Karen, se nos está acabando el tiempo, pero pues tuvimos hoy una cátedra muy bonita. Partimos desde los ámbitos más oscuros de la psique humana hacia la expresión más hermosa de la libertad. Sí. De verdad, le agradezco, como usted sabe, siempre mi admiración, respeto y cariño, ¿verdad? Igual. Y me gustaría, pues, para ir finalizando, me gusta trabajar con mis invitados 3 mensajes concretos, ¿verdad? Un mensaje para familiares y pacientes, ¿verdad? Sobre su experiencia, la expresión de lo que platicamos hoy. Otro mensaje para colegas, ¿verdad? En el campo, tanto colegas psicólogos, colegas médicos, colegas psiquiatras, gentes o profesionales que estén en el campo de la salud mental. Y finalmente un mensaje muy importante para la juventud, ¿verdad? Jóvenes colegas, estudiantes, personas que quieran adentrarse en este maravilloso campo. ¿Y tiene que ser breve o puedo? Dele. A mí me gustaría, es un tema que he estado platicando mucho esta semana, ¿verdad? Y creo que para mis colegas jóvenes, viejitos, igual que yo, y también personas que no se dedican necesariamente en la psiquiatría, sino que también a la atención de pacientes, Ajá. creo que es muy importante darnos cuenta que atender a un paciente no es algo que tiene que ver con nuestro éxito y nuestro ego, ¿verdad? Y creo que es muy importante mantener siempre conciencia de no pasar esa línea, ¿verdad? Seguro. Ante todo tenemos un ser humano complejo, dolido, ¿verdad? En una situación de vulnerabilidad que requiere de nuestra preparación, nuestro saber, nuestra experiencia. Y creo que eso no hay que sacrificarlo por marketing o por tener fama o por tener como las estadísticas más altas de consulta o de dinero, ¿verdad? Sí. Sí. Creo que eso es algo importante. Y 2, para
¿Para quién más me dijiste? Para los... Era para los colegas y para pacientes y familia. Para pacientes y familia. Yo siempre le he dicho a los pacientes, cuando llegan a terapia, no pretenda curarse. Al final va a salir ganando, conociéndose un poco mejor. Y lo otro es, siempre le digo esto a todos, ¿verdad? Ahí donde da miedo, ahí hay que ir, ¿verdad? Y porque generalmente los miedos son como los monstruos que tú dices y uno siempre se imagina más de más, ¿verdad? Sí. Y al final resulta que no era para tanto, pero es bueno ver esas cosas que nos dan miedo, así sea vivir, ser felices, morir, enfermarnos, amar, desamar, todo, ¿verdad? Y la tercera era, ¿a quién más me dijiste? Bueno, partiendo desde los colegas jóvenes o personas que estén interesadas familiares en el campo. Ajá. Sí, las personas, digamos, que vienen, que quieren, digamos, alguien que está pensando seguir esta carrera. Pues por ahí leí algo bonito que decía Jung, precisamente. Ajá. Jung es el amor de mi vida. Y él decía que no solo la terapia ayuda a encontrarte, ¿verdad? O a poner un balance o a funcionar mejor, sino que también las pequeñas cosas de la vida, como hacerte un té, degustarlo. Seguro. Comer una comida sencilla, rica, en paz. Tener un espacio donde dormir. Cosas simples. También sanan, ¿verdad? Ok. Pues, Karen, de verdad fue un gusto, un honor. Con esto finalizamos nuestro programa. Les agradezco por acompañarnos hasta el final y pues nos vemos a la próxima.